Miguel Cortés, apodado por la prensa como el llamado Dahmer mexicano o el químico feminicida de Iztacalco, se convirtió en uno de los asesinos en serie más recientes y perturbadores documentados en territorio mexicano. Su caso estremeció no solo a la opinión pública nacional, sino también a audiencias de otros países, debido a la brutalidad meticulosa de sus crímenes y a los inquietantes paralelismos con los delitos cometidos por el estadounidense Jeffrey Dahmer a finales del siglo XX. Detrás de una apariencia discreta y casi anodina, se ocultaba un agresor sexual sádico, egocéntrico y manipulador, obsesionado con dejar su nombre inscrito en la historia del crimen como un asesino serial célebre y temido. Su trayectoria criminal, sin embargo, también expone la negligencia de las instituciones encargadas de investigar desapariciones y muertes violentas. La historia de este sujeto produce una mezcla de horror y rabia, estimado espectador, porque a lo largo de los años hubo diversas señales de alarma que pudieron haberlo colocado bajo sospecha antes de que siguiera matando. En diferentes momentos, coincidió con la desaparición o la muerte de mujeres cercanas a él, pero las autoridades no profundizaron en esas conexiones. Se limitaron a tomar declaraciones formales, cerrar expedientes de manera prematura o clasificarlos como fallecimientos por causas naturales, pasando por alto patrones que cualquier análisis serio habría detectado. En paralelo, ni siquiera las personas de su entorno cercano fueron capaces de relacionar esos hechos entre sí. Quizá porque Miguel se encargó de cultivar con paciencia una imagen de profesional responsable, amante de la cultura y, en apariencia, poco conflictivo. Aquella mañana de un martes de abril del año 2024, alrededor de las 10:30, el silencio habitual de un pequeño edificio de departamentos en la primera cerrada de 16 de septiembre, en la colonia La Cruz Coyuya de la alcaldía Iztacalco, se rompió de forma abrupta. Los habitantes del inmueble escucharon los alaridos de una mujer que clamaba auxilio con desesperación. Una voz quebrada por el pánico que rebotaba en las escaleras y los muros desconchados. La conmoción llevó a varios vecinos a telefonear enseguida a la policía, mientras otros, vencidos por la preocupación y el instinto comunitario, se acercaron al departamento del segundo piso desde donde provenían los gritos. Para cuando llegaron, el ruido se había extinguido de golpe y nadie respondía a los golpes en la puerta. Cuando arribaron los primeros agentes, fueron informados apresuradamente de lo que había sucedido y se dispusieron a entrar a la fuerza. Justo en ese instante, la puerta se abrió lentamente desde dentro y apareció una mujer bañada en sangre, tambaleante, con la mirada extraviada. Era Cassandra Calles, de 38 años, propietaria del departamento. Presentaba múltiples heridas profundas de arma blanca en cuello, tórax y abdomen, totales 8 cuchilladas que casi le quitan la vida. Entre jadeos, alcanzó a señalar a su agresor, un vecino de los pisos superiores al que todos conocían simplemente como Miguel, quien, según sus palabras, acababa de matar a su hija adolescente, María José Castillo, de 17 años. Dentro de una de las habitaciones, el cuerpo de la joven yacía semidesnudo, con signos claros de violencia sexual, apuñalado y estrangulado con una saña que helaba la sangre. Cassandra fue trasladada de urgencia al hospital, perdiendo grandes cantidades de sangre mientras los paramédicos luchaban por estabilizarla en la ambulancia. En paralelo, un grupo improvisado de vecinos, acompañados por varios elementos de la policía, comenzó a subir las escaleras siguiendo las huellas rojizas que manchaban peldaños y barandales, un sendero macabro que los condujo hasta el 5º piso. Allí forzaron la entrada del departamento señalado. En el interior encontraron a un hombre aún empuñando un cuchillo, respirando agitadamente, con la camisa y las manos teñidas de rojo. A pesar de que intentó resistirse y forcejeó con los oficiales, fue sometido finalmente y arrestado en el acto. Aquel hombre era Miguel Cortés Miranda, de 39 años, licenciado en Química Bacteriológica y Parasitología por el Instituto Politécnico Nacional. Miguel llevaba años residiendo en el mismo edificio, era soltero, sin antecedentes penales, y para casi todos los vecinos, un sujeto educado, callado y correcto, tan discreto que apenas si se le notaba en las rutinas diarias del inmueble. Tras la resistencia inicial, una vez que le colocaron las esposas, recuperó una aparente serenidad inquietante y comenzó a colaborar con los agentes, admitiendo el ataque a Cassandra y el asesinato de María José sin titubeos. El vecindario entero hervía de indignación. A medida que llegaban más patrullas, se congregaba una multitud fuera del edificio, lanzando insultos y amenazas, impulsada por el impulso de hacer justicia por mano propia.
Los policías tuvieron que sacar a Miguel protegido por varios elementos, entre empujones y golpes propinados por una turba enfurecida que pedía lincharlo en plena calle. La noticia no tardó en propagarse, primero por mensajes y videos grabados con teléfonos móviles, luego a través de los noticieros y las redes sociales. Los primeros reportes señalaban que la madre de la víctima había salido de su casa poco antes de las 10 de la mañana para realizar unas compras de rutina, movimiento que fue captado por cámaras de seguridad de la zona. Minutos después, el agresor accedió al departamento utilizando copias de las llaves de la puerta principal que había obtenido con antelación, aprovechando que la joven se encontraba completamente sola. De acuerdo con su propia confesión, violó a María José, la apuñaló repetidas veces y finalmente la estranguló hasta asegurarse de que no respiraba. El plan de Miguel se vio alterado cuando Cassandra regresó de manera imprevista. Al entrar, encontró la escena y reconoció de inmediato al agresor, a quien había visto antes en las escaleras del edificio. Hubo un forcejeo violento. Ella comenzó a gritar, le exigió que se alejara de su hija y trató de detenerlo, pero fue apuñalada varias veces y estrangulada en un intento de rematarla. Perdió el conocimiento en el interior del departamento, tirada en el suelo junto al cuerpo de su hija. Pasado un lapso que ella misma no pudo precisar, despertó aturdida, con la garganta ardiente y la vista nublada, y logró arrastrarse hasta la puerta para pedir ayuda. Sus gritos atrajeron a los vecinos, que la socorrieron, y más tarde subieron para acorralar al asesino hasta la llegada de las autoridades. Una adolescente de apenas 17 años había sido torturada y asesinada en su propia casa, y la madre se debatía entre la vida y la muerte por haber intentado salvarla. Al ser puesto a disposición del Ministerio Público, el detenido fue identificado públicamente como Miguel N., mientras se formalizaban las imputaciones iniciales. Desde el primer momento, reconoció su intervención en los hechos y describió con frialdad sus acciones, sin mostrar señales visibles de culpa. Para las autoridades, en apariencia, se trataba de otro feminicidio brutal en un país acostumbrado a cifras alarmantes y casos que se repiten con patrones desoladoramente similares. El homicidio de María José y el intento de privar de la vida a Cassandra parecían, de inicio, parte de esa larga serie de crímenes violentos que golpean de manera constante a las mujeres en México. Sin embargo, la aparente rutina criminal de este expediente se quebró 2 días después, cuando un hallazgo en el departamento del agresor reveló que la historia iba mucho más allá de un solo ataque. El 18 de abril, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció un mensaje a los medios que encendió todas las alarmas. Informó que en el domicilio del presunto feminicida se localizaron indicios de otros posibles crímenes: restos humanos, manchas de sangre en distintos puntos, un serrucho con tejido adherido, sustancias químicas y diverso instrumental quirúrgico. Además encontraron teléfonos móviles, ropa interior femenina y identificaciones de jóvenes reportadas como desaparecidas en años recientes. El registro del lugar permitió también recuperar varias libretas, un disco duro y una memoria electrónica en los que Miguel llevaba apuntes detallados de sus actos violentos a lo largo de más de una década. La posibilidad de estar frente a un asesino serial en plena Ciudad de México generó una oleada de indignación generalizada, sobre todo en redes sociales, donde comenzaron a circular versiones no oficiales que hablaban del hallazgo de varios cráneos, numerosos huesos sueltos y restos humanos guardados en frascos dentro de un refrigerador. Ese detalle, macabro y casi inverosímil, evocó de inmediato el caso de Jeffrey Dahmer en Estados Unidos, alimentando titulares que bautizaron a Miguel como una especie de réplica local de aquel asesino. Aunque no existía al principio un consenso sobre el número exacto de víctimas, los investigadores consideraban que el sujeto estaría implicado al menos en la desaparición y muerte de 7 mujeres adicionales, mientras cierto sector de la prensa sensacionalista insinuaba que el conteo real podría acercarse a una veintena. Lejos de mostrarse preocupado por la exposición mediática, el detenido parecía complacido con la atención que generaba. El día de su arresto, el 16 de abril, un agente captó una imagen en la que se le ve sonriendo, a pesar de tener todavía en el rostro las marcas de los arañazos que Cassandra le dejó al tratar de defender a su hija. La fotografía reforzó la percepción de que el sujeto no solo carecía de empatía, sino que disfrutaba de ser observado y comentado, como si la desgracia ajena le ofreciera al fin el reconocimiento torcido que buscaba. Él sabía que había llegado la hora de contar en detalle lo que había hecho durante años y que, al hacerlo,
se colocaría en la categoría de los asesinos en serie que tanto había admirado en sus lecturas. Para comprender hasta qué punto este hombre pudo moverse con tanta libertad, hay que retroceder a sus orígenes. Miguel Cortés Miranda nació en la alcaldía Gustavo Amadero, en la década de los 80. Creció junto a su hermana en un hogar donde el rendimiento académico era una especie de mandato inquebrantable. Su padre, Miguel Cortés Jiménez, era profesor universitario y especialista en química bacteriológica y parasitología, con una carrera consolidada tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en el Instituto Politécnico Nacional. Dentro de la casa, era descrito como un hombre estricto, centrado en la disciplina y en la formación intelectual de sus hijos, a quienes exigía constancia y excelencia. En la escuela, Miguel hijo fue percibido como un estudiante aplicado, reservado pero educado, con notas sobresalientes. No tuvo mayores dificultades para integrarse con sus compañeros, aunque prefería pasar horas leyendo en lugar de socializar en exceso. Desde temprana edad mostró fascinación por los experimentos químicos. Se sabe que aprovechaba sustancias corrosivas para dañar la pintura de los automóviles estacionados en su barrio, observando con una curiosidad fría cómo el material se iba desprendiendo poco a poco de la carrocería. Aquellos actos de vandalismo infantil nunca tuvieron consecuencias reales, lo cual probablemente reforzó en él esa sensación de impunidad mezclada con cierto placer ante la destrucción. Con el tiempo, algunos vecinos relataron que durante su adolescencia lo vieron maltratar animales pequeños, a los que posteriormente exponía a sustancias químicas para observar su descomposición. Esas conductas, lejos de ser simples travesuras, apuntaban a una escalada de comportamientos antisociales que nadie supo o quiso identificar a tiempo. Siguiendo la senda trazada por su padre, Miguel ingresó al Instituto Politécnico Nacional para estudiar química bacteriológica y parasitología. No tardó en destacarse como uno de los alumnos más avanzados de su generación. Era responsable, obtenía calificaciones altas y sus profesores solían describirlo como un estudiante ejemplar, con un futuro prometedor en el ámbito científico. Mientras aún cursaba la carrera, alrededor del año 2008, consiguió un trabajo en un laboratorio dedicado al análisis de agua y alimentos. Allí dejó una buena impresión por su modo de trabajar organizado y eficaz. Sus compañeros recordaban que, aunque no era particularmente extrovertido, mantenía un trato cordial con todos y cumplía a cabalidad sus funciones. Poco después, cerca del año 2010, obtuvo una plaza en un laboratorio clínico ubicado precisamente en la colonia La Cruz Coyuya, lo que lo llevó a mudarse a un departamento sencillo cercano a su lugar de empleo. En el inmueble donde se instaló, su comportamiento fue igual de discreto. Entraba y salía sin llamar demasiada atención, evitando entablar relaciones significativas con sus vecinos. Los padres de Miguel se sentían satisfechos con el aparente rumbo de su vida. Había logrado titularse, dominaba varios idiomas, contaba con sólidos antecedentes laborales, estaba económicamente estable y había alcanzado su independencia. Para cualquiera que lo observara superficialmente, se trataba de un joven exitoso, incluso ejemplar. Sin embargo, atrás de esa máscara, se escondía una personalidad oscura, marcada por la arrogancia, el resentimiento y una profunda desafección hacia los demás. Desde la infancia, su inteligencia y dedicación académica fueron motivo de elogio constante por parte de la familia y conocidos, lo que terminó alimentando una sensación de superioridad. A nivel emocional, era incapaz de generar vínculos genuinos, porque en el fondo despreciaba a quienes lo rodeaban, aunque sabía fingir humildad cuando le convenía. Respecto a su vida afectiva durante esos años, hay poca información clara. No se le conocían amigos cercanos y pasaba mucho tiempo solo, enfrascado en lecturas y actividades individuales. Manifestaba un odio particular hacia las mujeres. Ya detenido, aseguró a los investigadores que en su niñez habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, mientras su madre y su hermana habrían permanecido indiferentes. Esa versión fue desmentida por su hermana en una entrevista televisiva, aunque sí reconoció que durante la infancia sufrieron castigos físicos y maltrato psicológico en el hogar. De cualquier forma, nadie en la familia imaginó que Miguel pudiera convertirse en un asesino serial. A sus ojos, solamente era un hombre disciplinado, que había progresado con rapidez y contaba con propiedades, ingresos estables y la posibilidad de viajar con cierta frecuencia. Además de su faceta como profesionista, Miguel se presentaba como un sujeto culto, interesado en el teatro, la música y la literatura. Leía poesía y novelas clásicas con devoción,
y una de sus obras predilectas era El perfume, relato de un asesino obsesionado con el aroma de sus víctimas. Paralelamente, devoraba textos de criminología, psicología criminal y biografías de asesinos seriales. Se sentía especialmente atraído por figuras como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, a quienes no solo estudiaba, sino que admiraba por la fama macabra que alcanzaron. Es muy probable que sus fantasías homicidas se gestaran durante la adolescencia y se alimentaran lentamente con estas lecturas. Su fascinación por la muerte y el sufrimiento ajeno no fue un rasgo espontáneo, sino algo que él mismo fue alimentando con disciplina a lo largo de los años. Una vez que se vio completamente independiente, viviendo solo y con un espacio propio que consideraba territorio libre de supervisión externa, comenzó a dar rienda suelta a esa parte de su personalidad que mantenía oculta. La idea de transformarse en uno de esos asesinos que tanto había idealizado empezó a dejar de ser una simple fantasía y a convertirse en un objetivo posible. No se sabe con precisión si su primer crimen fue fruto de una planificación meticulosa o de un impulso finalmente desbocado, pero lo cierto es que el deseo de matar estaba presente desde mucho tiempo atrás, esperando la combinación adecuada de circunstancias y víctima. En la madrugada de un día de agosto del año 2012, desapareció en Iztapalapa una joven de 18 años llamada Amairani Roblero González. Era una muchacha responsable, acostumbrada a informar a su familia sobre sus movimientos. Esa noche, sin embargo, dejó de contestar el teléfono y nunca llegó a casa. Sus padres acudieron a las autoridades para denunciar la desaparición, pero se toparon con una respuesta indiferente y hasta ofensiva. Según relató después la madre de Amairani, los funcionarios le sugirieron esperar varios meses porque, en su opinión, la muchacha seguramente se habría escapado con algún novio y terminaría regresando embarazada. Ante la inacción institucional, la familia de Amairani emprendió su propia búsqueda. Revisaron llamadas, mensajes y redes sociales hasta detectar que en las semanas previas la joven había intercambiado comunicaciones frecuentes con un hombre mayor, identificado como Miguel Cortés, de 27 años. Él decidió presentarse por voluntad propia a declarar. Admitió haberla visto el día de la desaparición, pero sostuvo que no sabía qué había sido de ella. Según su versión, el día 1 de agosto la acompañó a recoger unas supuestas fotos de graduación en su antigua escuela, pero tras una pequeña discusión, Amairani se habría demorado tanto dentro del plantel que él decidió irse y no volvió a verla. El relato de Miguel generó desconfianza de inmediato en la madre de la desaparecida, ya que las fotografías de graduación habían sido recogidas con anterioridad y se encontraban en poder de la familia. Ese dato contradicho era suficiente para ver su testimonio con sospecha. Sin embargo, las autoridades no profundizaron en la investigación. Como el sujeto no tenía antecedentes penales, contaba con trabajo formal y se mostraba dispuesto a colaborar, fue tratado más como un testigo que como un posible agresor. La familia insistió una y otra vez en que había inconsistencias, pero la investigación nunca avanzó al ritmo ni con la seriedad que el caso demandaba. Meses después, en diciembre de ese mismo año, desapareció otra joven, en este caso de 21 años, de nombre Karen Ornelas Baltazar. Se le vio por última vez luego de reunirse con amistades, y 2 días después su cadáver fue localizado cerca de una estación de metro en la misma alcaldía Iztacalco. Karen trabajaba como laboratorista en el mismo lugar donde Miguel había estado empleado, y la noche anterior a su muerte había celebrado su cumpleaños en el departamento de él, acompañada por otras compañeras. Una de esas amigas relató posteriormente que, al terminar la reunión, decidió junto con Karen y otra joven dormir en la vivienda de Miguel, ya que se les había hecho tarde. Al despertar, poco después del amanecer, descubrieron que la cumpleañera y el anfitrión no se encontraban en el lugar. Miguel regresó alrededor del mediodía y declaró que había acompañado a Karen hasta una estación del metro, asumiendo que ella se dirigiría a su casa. Cuando el cuerpo de la joven fue hallado, la autopsia no arrojó conclusiones contundentes. Aunque presentaba algunos golpes en el rostro y cuello, los peritos forenses plantearon la posibilidad de una muerte asociada al consumo excesivo de alcohol y a una caída accidental. El hecho de que nunca se encontrara su teléfono celular encendió las sospechas de sus familiares, quienes consideraron que era más probable que se tratara de un crimen. Miguel volvió a colaborar con las autoridades, proporcionando su testimonio, y hasta asistió al velorio, donde aparentó tristeza por la pérdida de su compañera. Aún con esta acumulación de coincidencias, no se convirtió oficialmente en sospechoso. Tiempo después, decidió dejar ese puesto de trabajo.
Algunas versiones sostienen que él mismo renunció, mientras otras apuntan a un posible despido. Lo cierto es que no tuvo problemas para encontrar otros empleos. Lo que muy pocos sabían es que meses antes, a inicios de ese mismo año, había entablado una relación de amistad con otra joven, Frida Sofía Lima Rivera, proveniente del estado de Morelos, quien se había mudado a la capital para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Frida rentaba un cuarto a poca distancia del departamento de Miguel y, pese a la diferencia de edad, lo consideraba un apoyo importante. En redes sociales, llegó a agradecerle públicamente su ayuda y lo describió como una especie de figura protectora. Durante un par de años, Frida pareció adaptarse sin mayores dificultades a la vida en la ciudad. Era una joven con carácter firme, deseos claros y una marcada independencia. Sin embargo, hacia finales del año 2014 dejó de comunicarse con su familia. No respondió llamadas, no contestó mensajes y nadie pudo ubicarla. La denuncia formal se presentó recién en febrero del año siguiente, cuando sus parientes viajaron a la Ciudad de México para exigir una investigación. En una de las últimas fotografías publicadas en su perfil, Frida aparecía sonriendo junto a Miguel. Este fue prontamente entrevistado por la policía. Mostró preocupación por la desaparición, afirmó haber colaborado en la búsqueda y aseguró no tener idea de su paradero. Una vez más, los investigadores lo dejaron libre de toda sospecha. En ese momento, Miguel ya figuraba en expedientes vinculados con al menos una muerte y 2 personas desaparecidas, todas mujeres con las que mantenía algún tipo de vínculo. La reiteración de su nombre en estos contextos hubiera justificado una investigación minuciosa, pero nada de eso sucedió. Años más tarde, esta omisión sería considerada un ejemplo vergonzoso de desatención y descoordinación institucional. Para añadir un elemento inquietante, en octubre de 2015, Miguel publicó en sus redes un texto largo y siniestro titulado «Te extrañaré», en el que describía, mediante un lenguaje poético pero macabro, la descomposición de un cuerpo femenino al que parecía aferrado de manera obsesiva. Las metáforas necrófilas pasaron desapercibidas para la mayoría de sus contactos, pero hoy resultan una confesión velada. El escrito hablaba de ver morir a alguien sepultado entre cristales, de sangre tiñendo la piel de rojo intenso, de un cuerpo colocado en una especie de altar ante el cual el narrador lloraba y se quedaba a su lado, esperando que abriera los ojos, aunque sabía que ya no ocurriría. Describía cómo esa figura se endurecía, se enfriaba, se agrietaba hasta convertirse en polvo que se dispersaba en el aire y que él mismo inhalaba. Finalmente, hablaba de besar un cuerpo inerte sin saber si ese contacto era deseado o rechazado. Con el tiempo, el texto ha sido interpretado como una representación romantizada y perversa de uno de sus crímenes, posiblemente el relacionado con Frida, dejando en claro que no solo mataba, sino que también fantaseaba con la permanencia del cadáver y con un dominio absoluto sobre él. Después de dejar su puesto en aquel laboratorio, Miguel aceptó distintos trabajos administrativos alejados de su formación original, pero tendía a renunciar después de periodos relativamente breves. Paralelamente, empezó a proyectar una imagen pública distinta, vinculada con actividades artísticas y causas sociales. Se dedicó a escribir poesía, actuó en obras de teatro y difundió estas facetas en sus redes. También se sumó a grupos que defendían los derechos de los animales, adoptó una dieta vegana y se implicó en marchas feministas, donde pretendía mostrar su apoyo a las mujeres. Esa fachada de activismo le permitió rodearse de jóvenes con las que entablaba relaciones de confianza, ocultando su verdadero interés en ellas. Pese a que aparentaba un entorno social nutrido, seguía siendo alguien esencialmente solitario, sin amistades duraderas ni vínculos profundos. En el año 2017 regresó a la práctica de su profesión en otro laboratorio, retomando su rol como químico. Al poco tiempo entró a trabajar en ese lugar una mujer llamada Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, de 30 años, ingeniera bioquímica, casada y madre de una niña pequeña. Compartían espacio laboral y coincidían en los horarios de salida. Un viernes de finales de noviembre del año 2018, Viviana y una compañera terminaron su jornada y abordaron un autobús rumbo a sus hogares. Bajaron juntas en la zona de una estación del metro y se despidieron. Fue la última vez que se le vio con vida. La desaparición de Viviana tuvo una resonancia significativa. Su familia y organizaciones de apoyo a personas extraviadas difundieron su foto en carteles, medios y redes sociales, tratando desesperadamente de ubicarla. Se repartieron volantes, se organizaron brigadas de búsqueda, se ofrecieron conferencias de prensa
pero nada dio resultado. La policía interrogó a amigos y parientes, pero no logró establecer una línea clara de investigación. Sorprendentemente, Miguel no fue considerado un eje relevante en el caso, en parte porque había renunciado a ese trabajo meses antes de que ella desapareciera. Esa separación temporal pareció suficiente para que las autoridades no exploraran la posibilidad de que hubiera mantenido contacto con ella. Al año siguiente, consiguió empleo en un hospital privado de alto prestigio. Allí se reencontró con una ex compañera de laboratorio, Claudia Andrea Aguilar. De 36 años, ella lo recordaba como un hombre tranquilo, educado y culto, por lo que no le costó reanudar el trato con él. Con el tiempo, comenzaron un noviazgo. Sin embargo, hacia finales de ese mismo año, Claudia fue hallada muerta en su domicilio. El dictamen forense apuntó a una muerte natural derivada de un problema cardiorrespiratorio. Su familia, no obstante, detectó varios elementos que consideraba extraños. Habían pasado algunos días sin poder comunicarse con ella, hasta que uno de sus hermanos decidió acudir a su casa y la encontró sobre la cama en estado avanzado de descomposición. Lo más inquietante era que la puerta principal no estaba cerrada con llave. Las llaves aparecían tiradas en el piso y había varias toallas colocadas en la parte baja de la puerta de la habitación, como si alguien hubiera querido contener el olor. Además, faltaban su teléfono móvil y documentos personales. Poco tiempo después de su muerte, el servicio de mensajería en su teléfono aparecía en línea y se detectaron movimientos inusuales en su tarjeta bancaria, lo que sugería que alguien estaba utilizando su identidad. Pese a las insistencias de la familia, la fiscalía no reabrió la investigación. Al tratarse de un caso catalogado como muerte natural, se le dio carpetazo. Miguel, pareja sentimental de la víctima, nunca fue llamado a declarar en calidad de sospechoso. A diferencia de muchos asesinos seriales que procuran elegir desconocidas para dificultar cualquier vínculo que lo señale, Miguel centraba su interés en mujeres que formaban parte de su entorno directo. Algunas eran amigas, compañeras de trabajo, vecinas o parejas sentimentales. Esa actitud de atacar tan cerca de su círculo no solo habla de un profundo desprecio por las personas que supuestamente apreciaba, sino también de la convicción de que no sería descubierto. Hasta ese momento, su nombre aparecía en varios expedientes como testigo relacionado con muertes y desapariciones, pero nunca se le investigó con la profundidad adecuada. Esa sensación de intocable, sumada a su capacidad para disimular, alimentó su impunidad durante años. Paralelamente a estos hechos, existen indicios de que también pudo haber atacado a trabajadoras sexuales, cuyos casos pasaron desapercibidos o fueron relacionados de manera superficial con otras problemáticas. Mientras tanto, seguía viviendo en la planta superior del mismo edificio de la colonia La Cruz Coyuya. En un piso inferior se encontraba el departamento de Cassandra Calles, quien residía allí con sus 2 hijas adolescentes desde hacía varios años. A lo largo del tiempo, se cruzaron con Miguel en las escaleras o en la entrada. Cassandra había notado que, en ocasiones, él miraba de reojo a María José, pero lo hacía con un aire tímido, y nunca intentó conversar demasiado con ellas, lo que a primera vista no despertó mayores alarmas. La realidad era mucho más perturbadora. Tras su detención, el propio Miguel confesó que conocía a detalle las rutinas de la familia, incluidas las horas en que Cassandra solía salir y los momentos en que las jóvenes estaban solas o acompañadas. Reconoció que en varias oportunidades entró al departamento utilizando una copia clandestina de las llaves de la puerta principal, aprovechando sus ausencias para recorrer la habitación de María José. Describió cómo se excitaba al tocar sus pertenencias, fantaseando con someterla. Esas conductas se prolongaron durante más de un año, lo que demuestra una obsesión creciente y un proceso de planificación paciente para ejecutar su crimen. La mañana del 16 de abril del año 2024, tras observar que Cassandra salía nuevamente a hacer compras, decidió que el momento había llegado. Las cámaras de seguridad de la zona registraron su entrada al edificio y su posterior acceso al departamento de la familia, utilizando sus copias de las llaves. De acuerdo con su relato, al encontrarse con María José se habría sentido sorprendido, supuestamente dominado por el pánico al ser descubierto. No obstante, la secuencia de actos que siguió habla más de una voluntad firme de llevar a cabo lo que ya tenía en mente. La atacó, la redujo con violencia extrema, la apuñaló y la estranguló. Una vez muerta, abusó de su cuerpo, confirmando la presencia de una parafilia necrófila. Fue en medio de ese escenario cuando Cassandra regresó antes de lo que él esperaba.
Entró a su hogar y se encontró con la imagen indescriptible de su hija sin vida y el agresor aún en la escena. En cuestión de segundos reaccionó. Gritó, se abalanzó sobre él y le exigió que se apartara del cuerpo. Esa resistencia desesperada le costó casi la vida. Recibió cuchilladas profundas y fue asfixiada hasta quedar inconsciente. Su supervivencia, sin embargo, rompió el patrón de éxito criminal que Miguel había mantenido hasta entonces. Al conseguir llegar a la puerta, al pedir auxilio a voz en cuello y al señalarlo con nombre y apellido, Cassandra abrió el camino para que las autoridades finalmente descubrieran el mundo de horrores que se ocultaba tras el departamento del quinto piso. Al analizar la serie de crímenes atribuidos a Miguel, los investigadores advirtieron un modus operandi relativamente consistente. Seleccionaba mujeres con las que tenía algún vínculo previo, generaba confianza, las conducía a su vivienda o a lugares donde podía ejercer control sobre ellas y, una vez allí, las atacaba. Privaba de la vida a la mayoría por asfixia, a veces combinada con golpes, y posteriormente ultrajaba los cuerpos. Después aplicaba conocimientos químicos para fragmentar los restos, mutilarlos con instrumentos como serruchos y disolver partes del tejido en ácidos o sustancias corrosivas, vertiendo los residuos por el drenaje. Conservaba ropa interior, documentos, teléfonos y piezas óseas como trofeos, guardando en frascos o en su refrigerador segmentos de cuerpos convertidos en fetiches. En las libretas y dispositivos encontrados en su departamento, llevaba un registro escalofriantemente preciso de sus actos. Anotaba fechas, detalles de las víctimas, tiempos de reacción de los cuerpos frente a determinados químicos e incluso observaciones personales sobre la experiencia de matar y manipular restos humanos. Todo esto revelaba que sus crímenes no eran fruto de arranques descontrolados, sino el resultado de una mente calculadora que disfrutaba de la experimentación macabra y del ejercicio absoluto de poder. Al mismo tiempo, se burlaba en silencio de la falta de atención de las instituciones que, una y otra vez, habían tenido la oportunidad de sospechar de él y no lo hicieron. Algunos hechos, no obstante, se salían parcialmente de ese patrón. El homicidio de Karen, por ejemplo, parece haber ocurrido en la vía pública o en sus inmediaciones, cercano a una estación de transporte colectivo. No se trató de un asesinato ejecutado en el entorno cerrado de su departamento, lo cual representaba un mayor riesgo de exposición. Lo mismo puede decirse de la muerte de su expareja Claudia en su propio domicilio y del ataque final a su vecina María José en la casa de ella. Estas variaciones muestran que, con el paso del tiempo, Miguel se sentía cada vez más confiado, incluso temerario, porque estaba convencido de que la falta de sospechas en su contra le otorgaba una especie de protección. La cuestión del número de víctimas sigue siendo motivo de discusión. Inicialmente se habló de al menos 7 mujeres identificadas a partir de restos hallados en su vivienda y en otras escenas vinculadas. Se mencionó también la probabilidad de que ese conteo fuera todavía mayor. Algunas credenciales y pertenencias de otras mujeres, que afortunadamente fueron localizadas con vida, demostraron que no todas sus interacciones terminaban fatalmente, pero no descartaron la posibilidad de que hubiese más casos sin resolver relacionados con él. Lo que sí quedó claro es que por más de una década logró moverse con libertad, matar, desaparecer cuerpos y sostener una vida aparentemente normal a los ojos de su familia, colegas y vecinos, un hecho que evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia. Tras su captura, Miguel fue internado en un reclusorio preventivo de la Ciudad de México. Debido al repudio generalizado y a la peligrosidad que representaba incluso dentro de la población penitenciaria, se decidió aislarlo. Las autoridades temían que otros internos intentaran agredirlo o que él mismo buscara quitarse la vida. Se informó que bajó de peso de manera notable, que pasaba buena parte del tiempo leyendo y que estaba bajo tratamiento con medicamentos controlados, supuestamente por un cuadro depresivo. No obstante, quienes tuvieron oportunidad de hablar con él dentro del penal, describen a un individuo que, lejos de mostrarse arrepentido, se regodeaba en la descripción de sus crímenes y se quejaba de no ser reconocido al nivel de los asesinos seriales que había admirado. Una abogada que representaba a varias de las familias afectadas logró entrevistarlo en el reclusorio. Comentó que se trataba de un hombre altanero, sumamente calculador, pero que mantenía modales correctos durante la conversación, como si buscara conservar cierta imagen intelectual. Antes de aceptar responder preguntas, impuso la condición de que le hicieran llegar un libro sobre la temática del asesinato serial con enfoque criminológico. Esa exigencia, sumada a la frialdad con la que narraba detalles de su conducta,
permitió trazar un perfil psicopático claro, con rasgos de manipulación, carencia de empatía y gusto por el control absoluto. Los especialistas concluyeron que actuaba en plena posesión de sus facultades, sin rasgos que lo eximieran de responsabilidad penal. En medio de la presión social y de las promesas oficiales de alcanzar justicia, ocurrió un giro inesperado. En abril del año 2025, casi un año después de su detención y el mismo día en que debía presentarse a una audiencia clave, Miguel fue trasladado de urgencia a un hospital general. Poco tiempo después, se informó su fallecimiento. El dictamen preliminar señaló como causa una combinación de intoxicación por medicamentos y un traumatismo craneal derivado de una caída desde su litera. La noticia provocó la furia de las familias de las víctimas y de amplios sectores de la ciudadanía, que vieron en ese desenlace un fracaso rotundo del sistema para llevar a juicio a uno de los criminales más peligrosos de los últimos años. Cassandra, la madre de María José, compareció ante los medios poco tiempo después, acompañada por su otra hija y una hermana. Con la voz quebrada pero firme, denunció que ella misma había entregado al agresor a las autoridades y aún así, éstas no lograron garantizar un proceso judicial ejemplar. Expresó que jamás hubo justicia real, ni para su hija ni para las demás mujeres asesinadas. Relató con detalle el momento en que encontró a María José y la brutalidad del ataque que casi le cuesta la vida, así como las secuelas físicas y emocionales que arrastraba desde entonces. Su testimonio evidenció el dolor de una madre a la que le fue arrebatada la oportunidad de mirar a los ojos al asesino de su hija en un tribunal y escuchar una sentencia firme. Otro testimonio estremecedor fue el de la hermana menor de María José, quien reveló que, días antes de la muerte de Miguel, recibió una llamada desde la cárcel. Del otro lado de la línea, él se presentó y alegó que deseaba pedir perdón. Ella respondió entre gritos de rabia. Pero, según relató, el hombre comenzó a reír, asegurando que en realidad no sentía remordimiento alguno. Añadió que el número real de sus víctimas se acercaba a la treintena y que revelaría todos los detalles cuando llegara el momento oportuno. Esa conversación nunca fue plenamente aclarada por las autoridades, ni se explicó cómo el reo obtuvo el número telefónico de la joven. La sensación general fue la de una burla cruel a las familias y una muestra más del desorden institucional. Con su muerte, Miguel dejó este mundo siendo, en términos estrictamente legales, un presunto feminicida, sin haber enfrentado una sentencia definitiva. Durante 12 años, según las investigaciones, se dedicó a asesinar mujeres de su círculo cercano sin que las autoridades lo ubicaran como un sospechoso principal, a pesar de las múltiples coincidencias que se repetían en distintos casos. Su detención fue producto de un hecho fortuito, resultado de la sobrevivencia heroica de Cassandra y de la reacción inmediata de sus vecinos, no del trabajo paciente y riguroso de una investigación criminal bien llevada. No es un caso aislado. Otros asesinos seriales en México han sido descubiertos de manera casual, lo que abre una incómoda pregunta sobre lo que está fallando en los mecanismos de prevención, búsqueda e investigación. Este expediente aterrador obliga a mirar de frente las grietas del sistema, la desprotección de las víctimas y la facilidad con la que un depredador pudo camuflarse durante años bajo la apariencia de hombre culto, profesionista y comprometido con causas sociales. Detrás del rostro serio que apenas saludaba en las escaleras, se ocultaba alguien que experimentaba con cuerpos humanos como si fueran simples objetos de laboratorio. Esa dualidad debería encender las alarmas sobre la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones, profundizar en perfiles de riesgo y, sobre todo, escuchar con seriedad las sospechas de las familias que reportan desapariciones. Porque mientras las autoridades dudan, la maldad se organiza, planifica y actúa con una frialdad que no tiene límite. Si has llegado hasta aquí, ya conoces una parte de lo que se esconde tras el apodo del llamado Dahmer mexicano. Pero quedan muchas preguntas abiertas. ¿Cuántas víctimas más se le pueden atribuir? ¿Qué otras oportunidades se desperdiciaron y cuántos depredadores similares podrían estar operando ahora mismo en silencio? La historia de Miguel Cortés es un espejo incómodo de cómo la indiferencia y la negligencia pueden alimentar la maldad más extrema. Si quieres más relatos criminológicos que desnuden la oscuridad humana y las fallas del sistema, te invito a suscribirte al canal y a estar atento al próximo análisis. Hasta pronto.